Dios me los bendiga a todos nuestros hermanos en esta tarde preciosa del Señor. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, Alejandro Vega, y este es su programa, Un llamado a la restauración con Dios, del Ministerio Antorcha Encendida, de la ciudad de Trujillo, y también aquí, hermanos, una filial en Chimbote. Saludando a cada uno de ustedes, a los amigos y hermanos que se dignan de sintonizar este programa y este espacio también. Sé que Dios, mi hermano, tiene una palabra para ti, una palabra para tu vida, sabiendo, hermanos, que dice la Biblia: bienaventurado es aquel que oye las palabras de este evangelio. Desde ya usted, mi hermano, desde que está en esta hora sintonizando este programa, es bienaventurado porque está escuchando la poderosa palabra del Señor. En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar la enseñanza de la segunda parte que nos quedamos sobre la falsa humildad. El miércoles pasado estuvimos conversando sobre la falsa humildad y en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio, sin antes, mi hermano, orando a nuestro Padre Celestial para que sea Dios guiándonos en esta tarde de programación. Padre, amado Dios, te damos gracias. Bendice nuestras vidas, Dios mío. Usa mi vida, que tu palabra, Dios mío, sea lumbrera en cada corazón, Padre amado, de que esta hora están escuchando tu programa. En el nombre de Jesús, atamos, reprendemos toda obra del diablo y todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos hablado sobre la falsa humildad. Gloria a Dios. Y para hacer un reencuentro sobre lo que es la falsa humildad, o por qué el mensaje de la falsa humildad, o por qué es necesario, gloria a Dios, saber estos temas sobre la falsa humildad. Porque muchas veces, mi hermano, vemos en las iglesias y en las personas que dicen: yo soy humilde, yo soy sencillo, yo soy manso, gloria a Dios. Pero muchas veces, mi hermano, las características de estas personas que dicen ser humildes son diferentes a lo que ellos dicen. Y algunas características, mi hermano, lo podemos encontrar en la historia de los fariseos. Y Cristo, mi hermano, vino a esta tierra, gloria a Dios, para sacar a la luz sobre la falsa humildad. Y nosotros podemos ver, hermano, algunos ejemplos para seguir la segunda parte. Gloria a Dios. La falsa humildad, como ya vimos, pensar que el vestir un vestido, una ropa muy modesta, se es sencilla o se es humilde. Muchos piensan que por la apariencia tal vez de un vestido o de una ropa, ¿verdad?, ya se es humilde. Caso que eso, mi hermano, es mentira, ya que la humildad no está en la ropa, la humildad no está en un zapato, sino la humildad y la sencillez está en el corazón de la persona. Por eso Cristo dijo, mi hermano, ser manso y humilde de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos manda a vestirnos con modestia, la Biblia nos manda a vestirnos con decoro, con pudor. Pero, mi hermano, que eso no nos identifique como personas humildes, porque hay personas, gloria a Dios, que tienen apariencia de humildad, pero en su corazón, gloria a Dios, hay soberbia. En sus corazones hay orgullo, hay altivez, hay mentira, hay robo, hay chisme, murmuración, celos, contienda, disensiones. Cosa, mi hermano, que esa persona no ha sido transformada aún por el poder divino del Señor. ¿Se da cuenta? Muchas personas que viven en la sierra viven en una condición muy humilde, ¿verdad? Muy, como se puede decir, muy paupérrima. Pero a pesar de que ellos viven en esa condición, mi hermano, los de la sierra o otro ambiente del Perú, vemos que estas personas, a pesar de que viven o tienen una ropa muy humilde, son unas personas soberbias, unas personas altivas. Por eso la falsa humildad hace pensar al hombre que por el vestirse cierto vestido con cierta modestia ya se es humilde. Cosa, mi hermano, que eso muchas veces engaña, son apariencias de verdad, pero en sí, mi hermano, es una falsedad. Distíngalo. Gloria al Señor. Y eso es lo que vino a Cristo, mi hermano, a esta tierra para, gloria a Dios, desenmascarar esta falsa humildad que los fariseos tenían. Los fariseos, mi hermano, andaban con sus mantos. Los fariseos, mi hermano, gloria a Dios, oraban en las calles, visitaban a las personas necesitadas, pero con un único fin, único logro: ser vistos por los hombres,
ser vistos por el mundo, ser vistos por la humanidad. Y Cristo dijo muy claro, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Estos fariseos demostraban una falsa humildad, pero esa falsa humildad, esa humildad que en sí era falsa, solamente era para que los hombres, gloria a Dios, se impresionaran de él, para que los hombres lo aplaudieran, para que los hombres, gloria a Dios, tengan un alto concepto de ellos. Cuando Cristo dijo que no, que primeramente hay que entrar en nuestro secreto, hay que agradar a Dios, hay que humillarnos en la presencia, hay que buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo del Señor. ¿Se da cuenta? Número 2, vimos también que el pensar que tener una cara dulce o el ser callado se es humilde. Muchas personas dicen, esa persona es calladita, ¿verdad? Esa persona es muy tímida. Y muchos piensan, gloria a Dios, que por tener una cara dulce o ser una persona callada ya es humilde. Mentira. ¿Cuántos casos se ha visto, gloria a Dios, que las personas más calladitas, aún en un colegio, tarde o temprano, mi hermano, salen las noticias que la persona más calladita de un salón mató a su profesor, mató a todo un salón, a sus padres se envenenó, acuchilló a su hermano? ¿Se da cuenta? Por eso, mi hermano, pensar que por tener una cara dulce o ser callado, ser humilde, eso es mentira. Alabado sea el nombre del Señor. O muchas veces imitar alguna apariencia cuando en verdad no lo sentimos dentro de nuestro corazón. Es fácil aparentar, es fácil imitar, es fácil impresionar, cuando muchas veces nosotros no lo sentimos dentro de nuestro corazón. Hoy en día hay muchos cristianos que predican y alaban, pero muchas veces algunos lo hacen para que el pastor lo vea, para que la congregación vea que tiene elocuencia, gloria a Dios, que tiene supuestamente el toque divino del Espíritu. Aparenta, pero en sí no siente agradar a Dios. En sí no tiene una comunión íntima con Dios. En sí no tiene un compromiso. Una persona que tiene un compromiso con Dios, un compromiso genuino, no hay necesidad de que le estén diciendo, anda aquí, anda allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. La persona que tiene un compromiso genuino con lo divino, nace del corazón, no descansa, su mente está ocupada en las cosas del reino, en las cosas de Dios, ¿se da cuenta? Pero hoy en día hay muchas personas con una falsa humildad que aparentan tener un verdadero compromiso con Dios, pero en sí, mi hermano, no sienten. Sus pensamientos y sus anhelos y sus afanes están en otras cosas que no son el reino de los cielos. Por eso Cristo dijo muy claro, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que te hacen falta te vienen por añadidura. Número 3, vimos también que una persona que muestra falsa humildad muestra unos sentimientos o una disposición en hacer las cosas cuando no lo siente en realidad. Ellos dicen que son humildes, pero en sí demuestran otra cosa con la hipocresía, con los hermanos, con la iglesia y con el pastor. Algunos ejemplos típicos que vimos, mi hermano, son los fariseos, que ellos hacían sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchaban sus filacterías y extendían los flecos de sus mantos. Hoy en día vemos así muchas personas, ¿verdad? Muchas mujeres a veces exageran en el uso de sus faldas cuando lo ponen hasta el suelo, casi ya arrastrando el piso. Gloria a Dios. Y yo no digo que sea malo. La Biblia dice que hay que guardarse, ¿verdad? Para Dios. Pero muchas veces, mi hermano, se usa esa falsa apariencia de humildad en aquellas mujeres, gloria a Dios. Pero en sí, mi hermano, tóquele la llaga o dígale algo, se levantan. Son como, por así decirlo, las gatas fieras de la iglesia. Y eso, mi hermano, hay que desecharlo. Eso hay que pulir. Eso, mi hermano, hay que apartarnos de esa falsa humildad. Gloria a Dios. Vimos también, hermanos, en Mateo capítulo 6, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, gloria a Dios,
el versículo, hemos enseñado el versículo 2, el versículo 3, el versículo 5, el versículo 6. Ahora vamos a ver el versículo 16. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, el versículo 16, dice la Biblia, con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hemos visto, mi hermano, la falsa humildad en las limosnas. Estos fariseos, cuando daban sus limosnas, hacían tocar trompeta delante de ellos. Es una falsa humildad. Muchos piensan que por regalar leche, por regalar peluches, o por regalar terrenos, o por regalar un caramelo, ya se es humilde. Es un buen acto. Es un acto de caridad, es un acto de amor, es un acto que nace, si es de Dios, dentro del corazón de Dios. Pero hay personas que lo hacen solamente como los alcaldes. Se van a los lugares más pobres, ejemplo de Chimbote, de Trujillo, para ganar votos, para irse a tomar la fotografía con el periodista, con el canal de televisión. Pero en sí, mi hermano, esa persona que está donando, que está haciendo actos benéficos o demostrando esa humildad, el que lo hace es tremendo adúltero, tremendo fornicario, tremendo mentiroso, tremendo ladrón, tremendo brujo, hechicero, satanista. ¿Se da cuenta? Y los fariseos hacían eso. Cuando daban su limosna a Dios, ellos tocaban trompeta para que los hombres lo alaben. Pero la verdadera humildad, si tú vas a dar tu ofrenda, si tú vas a dar una colaboración, dice la Biblia que tu mano derecha no sepa la de la izquierda. En otra palabra, si tú vas a dar para Dios, que sea en lo mínimo en el secreto de Jehová. Que Dios haya puesto en tu corazón dar esa colaboración, gloria a Dios, para la obra del Señor. Y Dios va a bendecir y Dios va a respaldar. Y eso, mi hermano, es el agrado de Dios. Darlo en humillación y en sencillez. Porque de lo que Dios nos da, eso también damos a Dios. Pero los fariseos no hacían eso. Ellos demostraban a los demás y al mundo entero que eran los diezmadores, que eran los que daban las ofrendas más grandes. Cuando Cristo dijo, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era la recompensa? No era la bendición de Dios, sino la recompensa era el halago del ser humano. Por eso, mi hermano, cuando usted haga un acto, no busque la recompensa en esta tierra. Busque la recompensa de Dios. Así no te den las gracias. Así no te digan, bueno, has hecho buen acto. Así no te digan gracias. Pero Dios ha visto tu trabajo. Dios ha visto tu caminar. Dios ha visto tu trajinar, tu sudor. Dios ha visto el amor que tienes para la obra. Y eso es más que suficiente. Jesús y la oración. Los falsos humildes, cuando oran, muchas veces lo hacen para ser vistos por los hombres. Pero Dios, Cristo le dijo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Y tu Padre que está en secreto, Él te oirá y te recompensará en público. Hemos visto en el versículo 16, cuando ayunéis, dice, no seáis austeros. ¿Qué significa la palabra austeros? Gloria a Dios. Austeros quiere decir la palabra agrio, áspero, con una cara, con un rostro duro. Muchas veces personas cuando ayunan o están orando ponen unas caras como que si fueran el coronel del ejército. Por eso Cristo dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, no seáis agrios, no pongan esa cara áspera. Dice la Biblia, como los hipócritas. ¿Cómo te llama Cristo a ti? Hipócrita, gloria a Dios. Porque dice la Biblia, porque ellos demudan
sus rostros. O sea, demudan quiere decir variar. Ellos alteraban su rostro para mostrarse a los hombres que ayunan. Se da cuenta, ellos demostraban una falsa humildad. Ellos querían demostrar que eran hombres piadosos, que eran hombres que le importaba el pueblo de Israel, que le importaba el templo, que le importaba la palabra. Y estos hombres eran tan hipócritas que hasta en sus ayunos ponían unos rostros de lamento, unos rostros duros, agrios, como que se estuvieran pasando la gran prueba de su vida. Y dice la Biblia, para mostrar a los hombres que ayunan. Eso se llama falsa humildad. Tal vez tú, mi hermano, antes de irnos a una alabanza, tal vez tú demudas tu rostro cuando ayunas, cuando haces algún acto. No lo hagas. Espera en la gracia del Señor, espera la misericordia de Dios, y Dios te levantará, y Dios te restaurará, y Dios, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él cumplirá todas las peticiones de vuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Cristo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que la gente no diga, has venido del culto, estás orando, estás preocupada, tienes problemas, estás en aflicción, en tribulación, o estás pasando tu desierto. Es hermoso, mi hermano, pasar un desierto, pero demostrar a los demás que estamos en victoria, no como una apariencia, sino que somos hijos de Dios y siempre estamos en victoria, porque Cristo es la victoria de nuestra vida. Vamos a una alabanza y regresamos aquí en breve en su programa, Un llamado a la restauración con Dios. Permiso. Compre solo producto original, no a la piratería.
Dios me lo bendiga, hermano. Estamos aquí ya una vez más en su programa Un llamado a la restauración con Dios. Bien, hemos estado hablando, gloria a Dios, sobre la falsa humildad y hemos estado viendo algunas características, mi hermano, que muchos de nosotros como cristianos, intencionalmente o sin darnos cuenta, fracasamos o cojeamos. Como dijo Cristo, la pajita muchas veces que está en nuestras vistas. Amén. Pero Dios en esta oportunidad, hermano, está sacando la pajita o la viga que está en nuestros ojos, no para avergonzarnos, sino para ser mejores personas en Cristo, ser mejores cristianos y preparados para toda buena obra en el Señor. Dios quiere capacitarnos, Dios quiere que nosotros seamos mejores en el servicio del Señor, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que andar de gloria en gloria. En la falsa humildad también, hermano, muchas veces el hombre que tiene la falsa humildad hace poco caso a lo que Cristo escribió en su palabra. Como nosotros sabemos, nuestro respaldo es la palabra del Señor, y si nosotros decimos que somos humildes, somos sumisos, obedientes, vamos a respetar lo que Dios ha escrito en su palabra. Pero hay muchos creyentes que dicen ser humildes, pero no respetan o no hacen caso a lo que está escrito en la palabra del Señor y dicen, bueno, hay que dejarlo ahí, ya Dios tratará. Como vi un día, mi hermano, a un pastor donde hacían entrar a las jóvenes en su altar con minifalda, con pantalones jean, cantando, danzando, haciendo un especial en el altar del Señor. Esa iglesia, mi hermano, no está el Espíritu Santo. Esa iglesia ya se ha ido mundanalizado, esa iglesia ha entrado al mundo. Pero el que hoy en día ellos se autodenominan los humildes, se autodenominan los que están en la sana doctrina, cuando en verdad con sus hechos lo niegan, sus frutos hay que verlo. No llenarnos nuestra boca en decir o en hacer, sino que nuestros frutos hablen de nosotros mismos. Muchas veces el que tiene falsa humildad hace poco caso a Cristo y a sus mandamientos y hace lo contrario a la verdad y no se sujeta a la palabra. Muchos cristianos hoy en día, aún en mi parte también, gloria a Dios, o muchos le dicen al Señor, Señor, yo soy barro en tus manos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Padre, soy barro en tus manos? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, haz de mí lo que quieras, ¿verdad? Otros cuando oran dicen al Señor, Señor, yo me humillo delante de ti, yo soy bueno, yo soy humilde, yo soy el más pequeño de la iglesia. Muchas veces cuando oramos demostramos con nuestras palabras a Dios, con nuestras actitudes. En nuestras iglesias muchas veces nosotros o personalmente oramos, Padre, soy barro en tus manos, tú eres el alfarero, moldéame, cámbiame, levántame, restáurame, ¿verdad? Me humillo delante de ti, yo soy bueno, soy humilde, Señor, ayúdame. Pero cuando se vuelve una falsa humildad, cuando al orar de esa manera, gloria a Dios, muchas veces al terminar esa oración y cuando nos vamos a la palabra del Señor, no hacemos caso a Cristo y no hacemos caso a los mandamientos de Dios. Muchas personas oran, dicen, Señor, soy barro en tus manos, cuando no están obedeciendo a la palabra. Muchos dicen, Padre, haz de mí lo que quieras, cuando no están guardando los mandamientos de Dios. Muchos dicen, Padre, yo me humillo delante de ti, cuando en sí no le he entregado por completo su corazón. Muchos dicen, yo soy bueno, Señor, soy humilde, me siento el más pequeño, cuando en sí, muchos dicen, Señor, yo soy el más pequeño del grupo, pero cuando viene un hermano o viene una persona pobre, lo menosprecias. Lo miras de pie a cabeza, cómo ha venido, con los zapatos rotos, y eso, mi hermano, se llama falsa humildad. Gloria a Dios. Por eso hay que tener la sabiduría de Dios para poder orar, para poder clamarle a Dios,
porque muchas veces nuestra oración no ha sido contestada. ¿Por qué? Por la falsa humildad, que muchas veces le mostramos a Dios con palabras, pero con nuestros hechos, muchas veces hacemos que Dios se desagrade de nosotros, hacemos que Dios quite su gracia sobre nosotros. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. En Hechos capítulo 1, el versículo 1, gloria a Dios. Hechos capítulo 1, el versículo 1. Y el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Dice la Biblia en el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Está hablando de Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a quienes, a los apóstoles que había escogido. Antes de que Jesucristo, mi hermano, vaya al reino de los cielos, a la diestra de su Padre, dice la Biblia que Él había dado mandamientos por el Espíritu Santo a quienes, a sus discípulos. Dios ha dado mandamientos a su iglesia. Dios ha dado mandamientos en su palabra. Y antes de que Cristo vaya al cielo, los instruyó. Les dio mandamientos, les dio leyes por el Espíritu a los apóstoles que había Él escogido para que los guardase, para que dejen de ser una falsa humildad y que de verdad pongan manos a la vida eterna, para que en verdad sean hombres obedientes y para que Dios bien los bendiga. ¿Se da cuenta? Dios ha dado mandamientos al hombre, al ser humano, para obedecer. Pero el falso humilde o la falsa humildad no hace caso a las enseñanzas que Cristo dejó en su palabra. En Mateo 28, el versículo 20, dice la Biblia: Jesús dijo a sus apóstoles enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo les dijo y les enseñó: guarden la palabra, guarden lo que está escrito, guarden lo que yo les he enseñado, guarden todos estos 3 años y medio que estuvieron conmigo en la tierra. Hagan las mismas obras que yo he hecho. Gloria a Dios. Y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo enseñó a sus discípulos para que guarden las cosas que Él os ha mandado, como vivir en santidad, como el congregarse, como el sujetarse, como el ser obedientes, como el tener un matrimonio en unidad, como ser un joven guardándose para Dios. Hay muchos mandamientos y hay muchas cosas que Dios nos ha mandado y nos sigue exigiendo para guardar. Y el que lo cumple, mi hermano, es una persona verdaderamente libre y es una persona verdaderamente humilde delante de Dios. Pero la persona que tiene una falsa humildad, va a la iglesia, aparenta piedad, aparenta un sufrimiento, aparenta un cargamiento de cruz, pero cuando se va a la palabra y cuando se predica, muchas veces reniega, muchas veces dice no, tiene sus propios criterios, sus propios puntos. Esos tipos de gente, mi hermano, se están engañando. Esos tipos de personas se están engañando a sí mismas y están siendo engañados por el mismo Satanás. ¿Se da cuenta? Por eso, mi hermano, Cristo, Hechos capítulo 1, versículo 2 y Mateo 28, 20, Él dio mandamientos y enseñó para que guarden todas las cosas. Por así decirlo, cuando un discípulo le dice a Dios: Señor, yo te voy a seguir a donde tú vayas. Hay creyentes cuando oran demostrando una humildad, ¿verdad? Señor, quiero que tú me uses en tu obra. Señor, yo quiero ser una misionera, quiero ser una obrera, quiero ser una trabajadora, quiero abrir anexos, quiero ser un obrero laico, o quiero predicar la palabra, ¿verdad? Está demostrando una humildad delante de Dios. Pero cuando el pastor dice, el día domingo hay ayuno,
Esa personita y ese joven que se humilló a Dios, supuestamente para que Dios lo levantara, que Él quiere hacer la obra, ¿verdad? Escuchó la palabra ayuno, este discípulo, gloria a Dios, no obedece a su pastor, no obedece a los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Eso se llama falsa humildad, o más conocido como soberbia, orgullo, altivez o altanería. Porque esas cosas, mi hermano, no vienen del Espíritu Santo de Dios. Tú le puedes decir, Señor, llévame a las naciones. Señor, dame un idóneo para yo poder trabajar en tu obra. Pero cuando te dicen que hay ayuno, no vas. Eso es una falsa humildad. Estás viviendo un falso evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Dice otro también, muchos cuando oran, Padre, Señor, hágame ser un hombre de oración, quiero orar más, quiero consagrarme más a ti. Muchas veces hemos orado, ¿verdad? Tener una vida de oración, pero escuchamos que un martes hay vigilia, y esa persona que quería orar, esa persona que le dijo a Dios que quiere tener una experiencia con Dios, no va a la vigilia. No se le antoja ir a derramar sus lágrimas durante toda una noche de vigilia, buscando y teniendo una experiencia con Dios. ¿Se da cuenta? Eso se llama falsa humildad. Porque muchas veces, ¿de qué vale llenarnos la boca? Padre, quiero ser un misionero, quiero ser trabajador, que cuando hay ayuno no vas, que cuando hay vigilia no asistes. Tu oración está cayendo por tierra. Y no es que el diablo esté estorbando tu oración. Tú mismo, por tu desobediencia, por tu falsedad, estás tirando por tierra tu media hora, tu hora, tus 2 horas, tus 3 horas de oración, por una sencilla desobediencia a Cristo y a su palabra. Muchos dicen, Padre, quiero que tú me uses para predicar a las almas, ¿verdad? Muchos y jóvenes creyentes dicen, Padre, quiero consagrar mi vida, quiero orar, quiero ganar a las almas. Y cuando el pastor dice, estamos en semana de oración, no vas. Cuando dice el pastor, vamos a quedarnos media hora más para orar, esa persona que ha orado diciendo para que Dios le dé a las almas, no va al culto de oración. Porque en el culto de oración, mi hermano, ahí es donde Dios capacita para ganar a las almas. En los cultos de oración es cuando Dios capacita para salir a la calle a predicarles a las vidas. Dios nos da oportunidades en su iglesia para ayunar, vigilar y orar y buscar y tener una experiencia con Dios. Y muchas veces por nuestra falsa humildad rechazamos estas invitaciones, degradando nuestra vida espiritual. Muchos dicen, Padre, quiero predicar a las almas, quiero ser un gran predicador, quiero que tú me uses en la predicación con señales, prodigios y milagros. La gente ora de esa manera, pero el pastor dice, gloria a Dios, el día de mañana vamos a predicar al hospital o nos vamos a la cárcel. Ese hermanito que ora falsamente no va a ir al hospital, no va a ir a la cárcel, pero el que ha orado sinceramente, el que ha orado con una humildad, con un quebrantamiento de corazón genuino de Dios, ese creyente sí va a ir a predicar, ese creyente sí va a ir al ayuno, ese creyente sí va a ir, gloria a Dios, a la vigilia, ese creyente sí va a ir a la oración, ese creyente sí va a ir al culto, al templo, a buscar presencia de Dios, porque ha entendido el compromiso y privilegio de ser un hijo del Señor. ¿Se da cuenta? A esos tipos de creyentes Dios usa, a los humildes, tal vez sin mucha palabra, pero están ahí.
Tal vez no sin mucha palabra, sin mucho palabrerío, pero son los primeros en ayunar, son los primeros en vigilar, son los primeros en ir a la cárcel, a visitar, a tocar las puertas. Y a esos tipos de creyentes Dios los levanta para su gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? La diferencia entre un verdadero creyente y uno que se llena la boca cuando en verdad es un falso. Más falso que un billete de 3 soles, ¿se da cuenta? Por eso, mi hermano, es necesario obedecer a Dios. El que tiene una falsa humildad solo obedece a Dios cuando quiere. Muchos dicen, Padre, quiero que tú me des la doble unción, quiero que tú me uses y todo lo demás, pero no obedecen a Dios. Y si obedecen a medias. Dios no puede usar a esos tipos de creyentes. Dios no puede usar a una persona que todavía no se ha decidido a amar y seguir a Cristo. Porque Cristo dice en su palabra, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera que Dios lo levante, el que quiera que Dios le haga un predicador, el que quiera ser usado por Dios, Cristo dijo, carga tu cruz y sígueme. ¿Se da cuenta? Qué hermoso es entender el nivel que Cristo nos da para poderle seguir. Muchos creyentes hoy en día escuchan sermones, escuchan buenos predicadores, escuchan buenos mensajes, tienen buenos pastores, derramamiento del Espíritu, escuchan predicadores por internet, por la radio, pero ahí nada más quedan. Son solamente oidores de la palabra de Dios, son oidores de la bendición de Dios. Les gusta solamente oír, deleitarse, estar ahí deleitándose sus oídos, pero en sí, mi hermano, no quieren ser hacedores de la palabra del Señor. Cristo dijo, estás engañándote a ti mismo. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, no solamente escuches esta palabra, no solamente escuches a tu pastor, no solamente escuches algún mensaje poderoso, sino también hazlo, ponlo en práctica y verás, mi hermano, cómo Dios empezará a bendecirte, cómo Dios empezará a prosperarte, cómo Dios empezará a levantarte, porque Dios verá en ti el empeño de querer agradar al Señor. Y Dios hará su parte porque ha visto que tú en tu corazón has puesto también tu parte para agradar al Señor. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, el que dice que me ama de verdad, humildemente, como hemos estado hablando, guardará, dice Cristo, su palabra. Pero el que vive en una falsa humildad, por más que pueda hablar, no va a guardar lo más importante que es la palabra de Dios. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que es sencillo, el que es humilde, el que reconoce su condición paupérrima, su condición muchas veces nefasta, que él no puede hacer nada, así que primeramente Dios no le ayuda. Pero hoy en día hay muchos cristianos que dicen, yo quiero ir aquí, yo quiero ir acá, yo quiero ir aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, con las fuerzas humanas, con las fuerzas muchas veces de él. Pero el que es un verdaderamente cristiano, humilde, busca la dirección de Dios, busca la humillación y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? La semana pasada me invitaron a Nuevo Chao
a predicar la palabra del Señor a un sitio donde hay mucha brujería, un sitio donde hay mucha hechicería, donde hay mucho brujo. Y para eso nosotros nos sometemos a Dios, buscando la dirección y la cobertura y el respaldo de su Espíritu. Y fueron algunos hermanos también, pastores y ministerios. Hasta ahí todo bien, todo tranquilo. Demostraron todos la humildad, la sencillez, porque era un lugar muy sencillo, muy básico. Pero al llegar al momento de ministrar la palabra, de ministrar al Señor a través del culto, el que dirigió el culto se enfermó del estómago. El hermanito que cocinaba en la mesa también le dolía la cabeza. Al hermanito que estaba de diácono también no sabía qué hacer. El que estaba tocando el teclado también se enfermó. Se da cuenta. Hay muchos creyentes que están aparentando falsa humildad, que están yendo a predicar y a ministrar con sus propias fuerzas y se están metiendo al bando del enemigo con las fuerzas propias. Cuando Cristo dijo, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Es con su Santo Espíritu quien nosotros vamos a tener victoria en Cristo. La cosa, mi hermano, que todos se enfermaron, porque ese lugar estaba bien cargado de brujos, estaba bien cargado de maldiciones. Y por consecuente, mi hermano, el diablo, cuando ve a un verdadero hijo de Dios, no lo puede tocar, a no ser que Dios lo permita. Pero si Dios no lo permite, el diablo no puede tocar a un hijo de Dios, a un hijo que se está consagrando, que tiene autoridad, que tiene seriedad, que tiene compromiso con Dios. El diablo no lo toca. Pero hoy en día hay muchos cristianos falsos, con una falsa humildad, superficiales, salta por aquí, salta por allá, y viene el brujo, el hechicero, se enferman, le duele la cabeza, le da soroche, se empiezan a vomitar, se empiezan a desmayar. ¿Se da cuenta? No están llenos del poder de Dios. Dice la Biblia que Dios derramará de su Espíritu Santo únicamente y solamente a los que lo obedecen. Hay muchas veces que aparentamos estar llenos del Espíritu Santo cuando en verdad somos los primeros desobedientes dentro de nuestro hogar, en nuestra relación matrimonial, con nuestro pastor y con Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, mi hermano, nosotros no podemos demostrar esa falsa humildad delante de nosotros, delante de los demás. Si somos hipócritas, pues muéstrate hipócrita, para que Dios vea que quieres cambiar. Porque, mi hermano, el pecado oculto es un pecado doble. El tener un pecado oculto, el decir amar a Dios cuando en verdad no lo amas, estás pecando doblemente. Y el pecar doble, o el tener un pecado oculto, es un pecado doble. Uno por guardártelo tú y uno por quererte hacer burlar de Dios cuando Dios no puede ser burlado. ¿Se da cuenta? Si tal vez no te gusta andar en la santidad, pues demuestra, deja de ser un hipócrita, deja de ser una persona que está haciendo blasfemar el santo evangelio, porque llegará el día, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre cosecha, eso segará. Si tú cosechas esas cosas, dándome el testimonio, algún día tu pecado te alcanzará, a no ser que te arrepientas y busques al Señor para que Él tenga misericordia. Por eso el ser hipócrita es un pecado doble. El tener un pecado oculto, el tener doble vida, es un pecado doble. Y no hay más cosa terrible, mi hermano, que tener ese tipo de pecado. El hombre humilde, que verdaderamente tiene una verdadera humildad, porque hemos hablado de la falsa, el que es un hombre de Dios, número uno, es sumiso. El que es falso aparenta sumisión,
para ser visto por aquí y por allá. Pero cuando se le va a decir algo a una actividad, son los primeros que se levantan. Eso es un falso. Deseche esas personas. Son peligrosas. Pero un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, de Dios, del agua y del Espíritu, es sumiso, acata las indicaciones de su pastor. Si hay que barrer, si hay que limpiar, si hay que hacer esto, lo hacemos, porque tenemos la humildad. Es manso, gloria a Dios. Es dócil, es obediente, es apegado a Dios, a su palabra, y siempre hace la voluntad de Dios, haciendo siempre lo que agrada a Dios. Por eso, hermanos, vamos a seguir una tercera parte sobre la falsa humildad y la verdadera humildad. Hasta aquí ha sido su programa, Un llamado a la restauración con Dios. Dios me lo bendiga, permiso, bendiciones.